Lucas 22, 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Que tu fe no falte. Que tu fe no falte. Son los tiempos, un año que concluye, es un calendario, hermanos, los días siguen igual avanzando, pero sí tenemos que reconocer que nosotros hacemos ciclos, hermano, y cada año pues tenemos propósitos, y de pronto a medio año también hacemos propósitos, y todos nos formamos propósitos, pero la fe débil ocasiona inestabilidad en cada uno de nosotros. La fe débil nos hace errar, nos hace fallar cuando la fe se debilita, y en ocasiones nos lleva a errar o a pecar, que es lo mismo. En ocasiones también nos genera, además de la debilidad, nos genera humillación, vergüenza. Y la Biblia narra en la etapa de Pedro esta situación, y es una etapa en la vida de Pedro que ha sido muy polemizada, se ha hablado mucho de ella, se ha dicho mucho, pero aquí Cristo está diciéndole, anticipándole: Pedro, me vas a negar. Te han pedido para ser zarandeado. El año que viene, hermanos, cada año, bueno, este año partieron algunos con el Señor. Este año que viene, pues solo Dios sabe. Cada día es una expectativa que no sabemos. Cada día. Y cada uno de nosotros estamos aquí ahorita terminando un año, pero los días que vienen, los meses que vienen, nadie sabe qué va a pasar. Pero dice Cristo a Pedro: yo he rogado, yo he pedido, dice, para que tu fe no te falte. Para que tu fe no te falte. Así que cualquiera que sean los tiempos, como vengan las adversidades, que nuestra fe no falte. La palabra más enfática en este pasaje es la fe. Que la fe no debe de faltar en nuestras vidas, porque la fe es el medio por el cual nosotros podemos alcanzar las promesas de Dios. Y aquí se está profetizando, el Señor está profetizándole a Pedro, pero no porque se profetice las cosas tienen que pasar, hermanos. Nosotros podríamos decir: bueno, Pedro ya estaba determinado que tenía que regarla, tenía que fallarla. Cristo le está diciendo: has sido pedido para ser zarandeado, pero voy a rogar para que tu fe no te falte, y cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Así es que no tienen que suceder las cosas. Es como si yo dijera: en la Biblia dice que lo que no quiero hacer, eso hago, así es que termino regándola siempre. ¿Por qué haces eso? Bueno, pues porque así dice la palabra, que en mí está el mal, y aunque yo no quiera, las cosas las voy a hacer mal. ¿Qué quieren que hagas? Así es mi naturaleza, así es lo que dice la Escritura. Lo que no quiero hacer, eso hago. Pero cuando el Señor da una palabra anticipada, lo hace basada en la condición del corazón de cada pueblo, de cada persona. Dios mandó a Jonás diciéndole a Nínive que iba a ser destruida. ¿Y qué sucedió? No porque venía una palabra dada tenía que llevarse a cabo. Nínive se arrepintió, se volvieron, y la destrucción, ¿qué sucedió? En Sodoma y Gomorra se les advirtió, se les avisó con tiempo, pero ellos hicieron oído sordo. ¿Y qué sucedió? Hay cosas que el Señor hace en base a la condición del corazón y las dice, pero no tienen que suceder aunque no las diga. Está consciente de ello. No tienen que hacer así las cosas, aunque la palabra nos está diciendo, aunque Dios está diciendo, pero cuando el hombre se arrepiente, cuando el corazón se vuelve a Dios, hay un cambio en los planes de Dios. Dios cambia sus planes, Dios cambia sus propósitos cuando ve el corazón dispuesto, cuando el hombre se vuelve a Dios, cuando nuestros corazones nuevamente se dirigen hacia Dios. Así es que no tiene que ser. ¿Qué es lo que está diciéndole aquí a Pedro? ¿Tenía Pedro que negarle por fuerza porque se había profetizado? Dice un proverbio, dice: antes de la caída está ¿qué? La soberbia, la altivez. Uno ve a alguien altivo y uno dice: ahí viene el golpe. Y dice el proverbio: el necio ve el mal y sale a su encuentro, pero el sabio dice, lo ve que viene y se esconde, no lo encuentra. Y cuando nosotros no entendemos esta verdad, pues es seguro que va a terminar todo en desastre. Lo más tremendo es que cuando las acciones se llevan a cabo y se está errando, se está pecando, el pecado siempre humilla. Que tu fe no falte. ¿Qué fue lo que el Señor miró en Pedro, que le está diciendo: cuando vuelvas te vas a caer, pero cuando vuelvas confirma a tus hermanos? ¿Qué fue lo que el Señor estaba viendo? Cuando yo veía esto, yo analizaba y decía: ¿qué Dios no toma en cuenta nuestro libre albedrío? Claro que sí. No es que así tienen que ser las cosas. Ya se dijo que vas a caer y vas a caer. Ya se dijo que no puedes y no puedes. Ya se dijo que somos malos y seguimos siendo malos. No son así las cosas. Dios siempre nos da la oportunidad a todos. ¿Qué fue lo que el Señor miró en Pedro que le da esta palabra? Yo cuando veía esto decía: Dios era tan injusto que dice: tú te vas a dar un trancazo y hagas lo que hagas, te das el trancazo porque te lo das. ¿Dios era así? Dios no es así.
¿Qué fue lo que miró en Pedro? Vamos a ver, ¿por qué la fe no debe de faltar? Y vamos a ver cuáles fueron los factores que llevaron a Pedro a ese desenlace. Lo primero que nos vamos a encontrar, la fe no debe de faltar porque siempre habrá tiempos de adversidad. Dice, el enemigo te ha pedido ¿para qué? Para ser zarandeado. Siempre va a estar pugnando porque nosotros seamos puestos a prueba. Siempre nos va a estar acusando. Siempre él va a estar tratando de que seamos probados. Eso siempre va a ser. Y si no, nos va a llevar a través de un engaño hasta que caigamos nosotros en una situación donde tengamos que enfrentar adversidades o circunstancias que nosotros mismos hemos creado. Nosotros mismos. Y tal vez Dios también empezará a vernos y dirá, ¿qué le doy a este para ser formado? Y nos va a levantar circunstancias gratuitas, adversas, para formarnos. De momento no las vamos a entender, pero el Señor está diciendo, yo he rogado para que tu fe no te falte. Dígale al que está a su lado, Cristo pidió para que nuestra fe nunca nos falte. Y está siempre acusándonos para que fallemos. Cristo dijo que teníamos que velar. Nos pone en conflicto interno. Pedro dijo, no lo conozco. ¿Qué conflicto traía Pedro después de que enfrenta esta situación? ¿Cuántos conflictos nosotros de pronto tenemos que enfrentar? Y ahí es donde no hallamos ni qué hacer. Hay una angustia y una confusión dentro de nosotros. Nos desvía de los propósitos. Después de esto, Pedro dijo, me vuelvo a pescar. Y se fue a pescar. Nos aleja de Cristo y sus propósitos. Se olvidó que iba a ser pescador de hombres. Y no solo eso, sino que jaló a otros también, a Tomás y a otros. Dijeron, nos vamos a pescar contigo. Siempre habrá adversidades. Por eso nuestra fe no debe de faltar. Y como siempre habrá adversidades, es seguro que vendrán los temporales, vendrán las tormentas, y eso establece que nuestra fe debe estar firme. No que debemos de fallar y retirarnos, no, sino que nuestra fe debe estar firme. Debe estar firme porque cuando la fe se debilita y vienen las tempestades, nos desanimamos. Perdemos la pasión por la búsqueda de Dios, perdemos la pasión por la obra de Dios, perdemos todo, perdemos la pasión por la obra de Dios, por servir en las cosas de Dios. Y qué bueno que la Biblia nos presenta todas las fallas de los hombres de fe. Y en todos ellos lo que faltó fue la fe. Tenemos un Abraham que dice la Biblia que cuando hubo hambre en Betel se fue a Egipto. ¿Le faltó la fe? Y en Egipto sí se vino próspero, pero venía Agar y venían problemas. Después de Egipto tiene que separarse de su sobrino Lot. Empiezan a pelear sus pastores unos y otros. Y empiezan los conflictos. ¿Por qué suceden los conflictos? ¿Por qué llegan? ¿Por qué nos afectan? Siempre van a venir, pero ¿por qué nos afectan de la manera en que nos afectan? Por una fe débil, por falta de fe. Yo he rogado para que tu fe no te falte. ¿Qué podríamos decir de un Noé? Después de que tiene una grande victoria en el arca y se salvan él y su familia, pues ya no había más que construir, ya no había más que hacer Noé. ¿Y qué hizo Noé? Dice que se puso una borracherota. No estaba mareado, hermanos, porque le subió la presión. No. Se embriagó. ¿Cuáles son las consecuencias de una fe débil? Después de eso, dice que uno de sus hijos fue acreedor a una maldición de parte de Noé. Nuestra fe débil, ¿cuánto afecta a nuestras vidas y a los que están con nosotros? Una fe débil trajo maldición a los hijos. No se miden las acciones. Muchas cosas las minimizamos, las vemos simples. Hiciste esto, te tomaste una cerveza. No importa, no pasa nada. No pasa nada. ¿Qué fue lo que pasó contigo? ¿Hiciste un fraude? No pasa nada. Una fe débil nos lleva a errar y a cometer muchas fallas. Pero el Señor está diciendo, yo he rogado para que tu fe no te falte. Hay muchas cosas este año que tenemos que enfrentar el año entrante. Muchas situaciones que tenemos que confrontar. Seremos tal vez probados, pero nuestra fe no debe de faltar. No precisamente tenemos que darnos el costalazo o darnos el tope, caernos. No, es una oportunidad de que nosotros podamos salir adelante. No es algo ya establecido. ¿Qué podríamos decir de David con Betsabé también? No fue a la guerra, estaba ocioso. Y uno dice, ¿cuál fue el problema de David? En el Salmo 19 David dice, líbrame de las soberbias. La soberbia lo llevó a quitarle la mujer a un hombre, un soldado, lo llevó a asesinar a aquel soldado, lo llevó a cometer acciones aberrantes. ¿Qué fue? La soberbia. ¿Qué me puede pasar? Yo soy el rey. Si Betsabé no hubiera estado casada y le dice a uno de sus sirvientes, llévame a esa mujer al harem, Dios no le hubiera dicho nada, pero estaba casada. Y él, por ser el rey, él pensaba que podía hacer y deshacer. ¿Por qué? Eso se llama soberbia. Por eso en el Salmo 19, cuando habla de la palabra, dice, líbrame de las soberbias. Y la soberbia nunca se apartó de su casa. Sus hijos también se creían con derecho. Uno de ellos, Absalón, le declaró la guerra a Adonías. Quería también el trono y le puso en problemas a Adonías. Salomón, con su soberbia, terminó inclinándose. Su corazón se alejó de Dios. ¿Qué diríamos del hijo de Salomón?
Le dijeron, oye, tu papá tenía un yugo pesado sobre nosotros. Dijo, si él los castigaba con látigo, yo los castigaré con escorpiones, les dijo. Era una soberbia. Y le dijo, nunca se va a apartar de tu casa tampoco la espada, le dijo Dios. ¿Pero por qué? Porque había una soberbia en todos ellos. Yo he rogado para que tu fe no te falte. En todos ellos hubo un factor común. La fe se debilitó. Nuestra fe debe ser estable, que no falte, pero debe ser una fe completa. Nosotros ejercemos la fe cuando tenemos un problema y ejercemos la fe para estar satisfechos en medio de nuestra necesidad. ¿Nota usted eso? Buscamos generar fe, buscamos acercarnos a Dios, pero porque queremos estar cómodos, queremos estar satisfechos. Pero ¿quién busca la fe para generar fortaleza en medio de la incomodidad? ¿Quién busca la fe para generar pasión hacia Dios cuando hay cosas que tal vez no tengan mucho sentido? Hay cosas que sí nos divierten, hay cosas en las que cuando nos gustan generamos pasión por aquellas cosas. Que hay una persona que cuando yo llego al negocio de la persona, yo sé cómo llamo la atención rápido, le digo, ¿quién ganó las carreras este domingo? Y hasta deja de hacer lo que está haciendo. Fíjese que no sé qué, y empieza a hablar de que yo nomás lo escucho. Y al último terminamos con la Biblia. Pero es muy curioso cuando algo nos interesa. La fe completa debe abarcar aún aquellas cosas que nos incomodan. Y esa fe completa debe ser para poder sobrepasar, para poder llevar adelante el momento, la situación de aquellas cosas que nos incomodan. Necesitamos una fe completa. ¿Cuál era la fe de Pedro? ¿Por qué se veía el hoyo en el que se iba a caer el Señor? ¿Qué estaba viendo el Señor en la vida de Pedro? Que le está diciendo, fuiste pedido para ser zarandeado. Todos fueron zarandeados, pero aquí el que negó conocer al Señor fue Pedro. ¿Cuál fue el factor que lo llevó a que su fe fuera débil y que no fuera completa? Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también. Y más de una ocasión, Pedro dijo, si estos se avergüenzan de ti, yo no. Pedro era el que siempre contestaba, el que tenía respuestas y preguntas. Y también era el que la regaba mucho cada rato. Era impulsivo. El Señor estaba viendo un potencial. El Señor veía la gracia en este hombre, pero también veía su condición de su corazón. ¿Qué era el factor que estaba minando, que ya había minado la fe de Pedro? Primero, una confianza. Él sobreevaluaba su capacidad. Nosotros también en ocasiones la sobreevaluamos. Mira, nadie se compara a mí. Yo no te voy a... Si otros se avergüenzan, yo no. Yo me muero contigo. No solo la cárcel, yo estaré contigo hasta en la muerte. Yo me muero. ¿Qué fue lo que pasó después? Lo negó. Nosotros tenemos mucha confianza, autoevaluamos muy arriba nuestra condición. No se imaginaba Pedro que él iba a fallar. Él ni siquiera veía su condición débil. Cuando el Señor le habla, le dice, Simón, Simón. Le está hablando por su primer nombre, ¿eh? No le está diciendo Cefas, no le está diciendo Pedro, Pedro. Le está diciendo Simón. Le está hablando por el primer nombre, que significa una caña, un junquillo que se quiebra. ¿Me entiende? Simón. ¿Qué es lo que el Señor estaba viendo? Un hombre muy confiado en sí mismo. ¿No vas a ir a orar? No. ¿No vas a tomar un estudio de la palabra? ¿No te vas a sumergir en la palabra? No. ¿Para qué? Yo leo la Biblia. No tengo nada contra los celulares, pero les puedo asegurar que ustedes no leen 1 hora, 2 horas el celular. Hay un libro de la Biblia. Acaban viscos. Está en la Biblia. ¿Me entiende? Oye, ¿no vas a la iglesia? No, yo prendo la televisión y veo mejores predicaciones ahí, ¿verdad? Ahí tengo estos predicadores que me hablan de la prosperidad, me hablan, no, hombre, yo ahí soy feliz, ¿verdad? ¿Confiamos demasiado en nosotros? No, a mí no me pasa nada. Si hay que morir, yo me muero por él. No es cierto. ¿Por qué la fe está débil? Confiamos en nosotros mismos. No oramos, no buscamos la comunión con Dios, no nos gusta servir. En el contexto de estos pasajes está la grandeza del servicio. El Señor dice, los gobernantes enseñorían. Yo vine a servir. A veces nos es muy difícil cambiar, hermanos, el cetro de gobernar, de mandar, por la toalla y el hebrillo y lavar los pies de los demás. Servir a otros. Muchos de ustedes en la iglesia duran años y nunca se comprometen a nada. No participan. Entre menos problemas, entre menos sirva, ¿qué decimos? Mejor. Menos problemas tengo. Por eso nuestra fe está débil. Y cuando llegan las tempestades, que llegan las tormentas, no estamos preparados para hacerle frente a las tormentas. A todo mundo nos llegan. El Señor dijo, el que edifica su casa en la roca, en la palabra, como el que la edifica en la arena. A los dos les llegaron las tempestades, los ríos crecidos, las ventiscas, todo les llegó. La diferencia es que el que estaba en la arena, dice, grande fue su ruina. El que edificó en la palabra, en la roca, dice que su casa permaneció después de las tempestades. Nuestra fe se debilita. Estaba viendo en Pedro una autosuficiencia tan grande. Es lo que estaba viendo. Una autosuficiencia. Sobrevaloraba su capacidad. Yo puedo. La confianza en sí mismo.
Y eso nos lleva a errar. Si estamos aquí, hermanos, es por la pura gracia de Dios. Hay muchas cosas que están en nuestro corazón. Qué bueno que la Biblia dice todas las cosas. Muchas cosas malas no las hacemos porque no se nos presenta la oportunidad. Pero si se nos presentara, las haríamos. Si Dios permitiera que nuestro corazón en un proyector, todo lo que hay se expusiera, todos nuestros pensamientos oscuros, nuestras malas intenciones. Pero yo he rogado, dice, para que tu fe no te falte. Y no era una profecía que tenía que llevarse a cabo, sino era la condición de Pedro. Estoy hablando primero de la confianza en sí, el no orar, el no dejar un antecedente con la familia de una vida devocional constante, completa. Eso va a traer vidas rotas, vidas inconclusas en nosotros, en nuestras familias, en nuestros hijos. Pero nosotros no alcanzamos a percibirlo hasta que no nos llegan los trancadazos entonces que nos pegan por todos lados. Y cuando vivió la vida de Job, Job no era ningún improvisado. Vieron los trancazos fuertes con la economía, con la familia, con la salud, con la mujer. Le perdió el respeto a la mujer. Pero Job tenía una vida devocional diaria. O sea, no era un improvisado. Dice la Biblia, y en todo esto Job no pecó. ¿Qué problema es que él estaba confiando en lo que hacía de él? Pero eso también le ayudaba, o sea, lo que hacía. No era improvisado. Y nosotros sí somos improvisados, ¿verdad? Somos lentos para buscar a Dios. Como grupo, como comunidad, si se llama la oración, el servicio de oración es el más raquítico. Como grupo, cuando se habla de discipulado en una escuela dominical o un discipulado constante, como que no tiene sentido para nosotros. Aparte de que estaba sobrevaluado en su capacidad, Pedro no estaba bien sumergido en la palabra. Él sabía en Juan 6, cuando viene una época de crisis en el ministerio del Señor, que se le empiezan a ir todos, que empezaron a caer como moscas, y dice que muchos se fueron de los que le escuchaban. Y Pedro va y le dice, Señor, no les hables tan duro. ¿Te quieres ir tú también, Pedro? Dice la Escritura que le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Dice, y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Ya tenía una revelación Pedro, ya tenía un conocimiento, entonces ya era salvo. Y después en Marcos 8, cuando pregunta quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre, él se adelanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero inmediatamente el Señor les empieza a decir, yo tengo que ir a Jerusalén, tengo que padecer, tengo que morir. Y es ahí cuando Pedro ya no, se le acabó ya la luz. Ya no hubo luz para Pedro. No vayas, no vayas, ten compasión, no vayas, ten compasión de ti, que le dijo el Señor. Apártate de mí, Satanás. No entendemos el plan global de parte de Dios. Decía hace un momento, la fe debe ser completa, no nada más para mi beneficio y que Dios obre mi necesidad. Pero no me alcanza para ser una persona que sepa servir, para ser una persona que pueda tolerar a los demás y pueda soportar, tener una comunión real con mis hermanos. Ellos estaban peleándose siempre quién era el mayor. No entendían del siervo sufriente del Mesías que para que generara vida tenía que pasar por la cruz. Y luego les dice, y cada uno de ustedes tiene que tomar su cruz. Esa es la parte, hermanos. Los horrores, la oscuridad de la cruz, toda nos cuesta trabajo entenderla. ¿Por qué tengo que pasar por un problema? ¿Por qué tengo que aguantar en la iglesia a fulano, a mangano, a perengano? ¿Por qué tengo que aguantarlo? La iglesia es como un hospital. Aquí estamos todos para ser remendados, hermano. No remendados, sino creados de nuevo, porque un remiendo no sirve. Dios nos hace nuevas criaturas, pero su conocimiento estaba oscuro, estaba a medias el conocimiento de todos ellos. Sabían que era el Cristo, sabían que era el Hijo de Dios, pero no entendían los costos. No entendían que la cruz era la única manera de generar vida, que la cruz iba a traer muerte, pero esa muerte iba a generar vida. Y cuando el Señor nos dice, tú toma tu cruz cada día, nos olvidamos que solamente la cruz genera la vida de Dios. Y cuando nosotros no la tomamos, no vemos convertidos, no vemos gente que sea alcanzada. ¿Sabe por qué? Porque no tomamos la cruz. Lo único que genera vida es la cruz. Y Él nos dijo, tómenla cada día. Debe ser una fe completa. Yo he rogado para que tu fe no te falte, pero que sea una fe completa. Cuando se trata de servir, lo hacemos a medias. Hay gozo, hermanos, hay crecimiento cuando servimos. ¿Usted quiere saber la condición de una persona? Aún nuestros jóvenes aquí nos damos cuenta si están capacitados para casarse o no. Yo tengo miedo cuando un joven es así de azúcar y que por todo se raja, se me hace a un lado. Yo digo, hijos, pobre, no te cases. Porque cuando uno se casa, estaba escuchando un predicador que dice, la esposa es mi mejor amiga, dice, y mi mejor enemigo también. ¿Por qué? Dice, porque es la única que me dice las cosas como son. Esto que predicaste no estuvo bien lo que dijiste. Esta palabra lastima gente porque la dijiste. Oye, esta actitud tuya no va. Por eso es la mejor amiga y la mejor enemiga también. Cuando alguien se casa, las personas que más lastiman son las que amamos. Y si aquí en los ensayos que hay no nos integramos a servir, ¿por qué? Porque salgo en desacuerdo con fulano, porque me cae gordo mangano, porque lo que dijo, porque yo ya no quiero saber nada. Usted no está preparado para convivir permanentemente con alguien, porque se trata de aguantarse, a veces de lastimarse, de decirse cosas que no se querían decir, pero para el momento del enojo se dicen. Ya ni modo, chipote con sangre, ¿verdad? Ya dije, hay que sobar ahora y curar, ¿verdad? Sí, ahí está.
¿Me entiende? ¿Cómo? Si no hay una fe completa, ¿cómo tenemos una comunión aquí en el grupo? Y Pedro era de los que discutían, yo soy el más grande, no, yo, y ahí andaban todos. La cruz solamente es lo que genera vida. Ellos sabían, ellos conocían, ellos tenían un orgullo espiritual tan tremendo. Todos te pueden fallar, pero yo no. Aparte de la confianza en sí mismo, el orgullo espiritual. ¿Qué le parece? Sentirnos más espirituales que otros y, no, yo no soy tan carnal como aquellos. Oye, ¿por qué no vas a convivir? No, yo no quiero tener problemas. No quiero que me roben el gozo. No quiero que me roben la paz. Ahí hay personas que tienen esa característica de le roban a uno la paz. Oye, pues ¿quién se la dio? ¿Quién genera esa paz? ¿Esa paz depende de los demás? ¡Claro que no! Pero el orgullo espiritual así es, ¿verdad? Yo no puedo fallar. Yo soy más que los demás. Yo soy más espiritual. Otros se escandalizarán de ti, pero yo no. Yo no te voy a negar. Yo soy el que siempre he estado cuando se va a orar contigo. Yo ando contigo yo no te puedo fallar. Si nosotros tan solo entendiéramos de nuestra naturaleza un poco. La fe completa acepta el concepto que Dios tiene de nosotros. Mucha gente, muchos filósofos, muchas corrientes de pensamiento tienen un concepto del hombre actual, pero Dios tiene el suyo. Y Dios dice que no hay ni uno justo, que todos pecamos. Dios ve nuestra naturaleza. Y Pedro tenía que ser consciente de su naturaleza, de su debilidad, de su condición. Les dije en ese momento, hay cosas que no hacemos porque no se nos presenta la oportunidad. Pero si se nos presentara, yo no puedo confiar en mí. Usted no puede confiar en usted. ¿Me entiende? No hay hombre que no mienta, no hay hombre que no peque. Nuestra única suficiencia está en Cristo, nada más. Fuera de Cristo, hermanos, no somos nada. Nuestra justicia está solamente en Cristo. Nuestra santidad solamente está en Cristo. Nuestra fortaleza solamente está en Cristo. Tenemos buenas intenciones, es muy buena gente, pero hay momentos, hay situaciones donde sale lo que somos. Cuando nuestra fe se debilita, entonces sale el viejo hombre. Nuestra naturaleza ahí está. Y usted debe de creerle a Dios. Usted no puede confiar en sus propias fuerzas. Usted no puede confiar en las circunstancias que le van a favorecer. Nuestra confianza debe estar siempre en el Señor. Yo nunca te fallaré, Señor. Yo tengo la fuerza. ¿No se conoce? Dice en Juan capítulo 2 al final, dice, el Señor no tenía necesidad de que le dijeran quién era el hombre porque Él sabía lo que es el hombre. ¿No se conoce? Nuestra naturaleza es así. ¿Qué dice la Biblia? El corazón es engañoso, es perverso. Lo único bueno que podemos tener es cuando estamos en Cristo, y es Cristo, hermanos. Por eso cuando alguien, maestro bueno, le decía al Señor, bueno, solo Dios. ¿A quién se va a comparar usted? ¿Con el Chapo? No, pues usted es bueno a comparación con él, ¿verdad? Piensen en alguna malvada de las telenovelas que ve y compárese con ella. No, pues usted es una persona buenísima, pero compárese con Dios. Ni uno, ni siquiera uno solo hay que sea bueno, que seamos justos. Solamente a través. Y a Pedro no solamente era la autosuficiencia, el orgullo espiritual, la falta de conocimiento. Ese orgullo espiritual lo llevaba a sentirse bueno, mejor, pero no era cierto. Él tenía que estar consciente de quién era él. Tenemos que creerle a Dios de lo que dice de nosotros y no depender de nosotros, depender 100% de Dios. Por eso nuestra fe se debilita. Por eso es que cuando vienen las adversidades estamos mal parados, no estamos bien puestos y nos pegan y no sabemos ni por dónde, por todos lados. Y eso redunda en nuestro entusiasmo, eso redunda en nuestra pasión, eso redunda en nuestro ánimo. ¿Por qué nos desanimamos en ocasiones? No tiene ganas usted de reunirse, de congregarse, ni siquiera de ver a los hermanos. Le caen gordos. Quiero ver gente en la iglesia. Fanáticos. Juzgamos de esa manera. Nuestra fe tiene una anemia y una anomia, las dos cosas. Una falta de autoridad, de ceñirse, y un debilitamiento tremendo. La vida de Pedro estaba erosionada, tenía faltantes, por eso era muy fácil. El Señor estaba viendo el hoyo y le estaba diciendo, Pedro, te van a zarandear a todos, pero a ti, Pedro, yo he rogado por ti. Y cuando el Señor resucita, el ángel dice, avísenle a Pedro. Y como que el Señor tenía en mente a Pedro. Cuando él va a pescar y Pedro lo ve y le dice, Pedro, me amas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y ahí Pedro aprendió una lección, hermanos. Eso es lo más tremendo. La lección que aprendió Pedro. Toda la falta de fe tiene que ver con nuestra falta de vida devocional, falta de vida espiritual, ¿verdad? No oramos, no tenemos la palabra, no tenemos comunión con los hermanos, estamos en un grupo, en una iglesia, pero no estamos sirviendo en nada absolutamente y no podemos crecer de esa manera. No crecemos. Cada uno de nosotros tiene que entender que la condición de nuestra fe nosotros mismos la generamos. Y que los días que vienen, los meses que vengan, no sé qué conflictos, hermanos, surjan. Desconozco cuántas situaciones tengamos que enfrentar, pero que nuestra fe no falte. ¿Por qué? Bueno, porque la fe es la única manera de agradar a Dios. Sin fe, dice la Escritura, es imposible. Y sin fe va a haber una vida quebrada, va a haber una vida... Vamos a ser avergonzados. El pecado siempre nos avergüenza. Una mujer
mujer, tú eres. Y Pedro, no le conozco. 3 veces, ¿verdad? Y cuando yo me imagino que el Señor estaba ahí, lo tenían postrado con aquel látigo que arrancaba partes de sus huesos de costilla, se traía pedazos de carne con cada latigazo. Ahí donde estaba él postrado, yo me imagino que el Señor levantó su vista y miró allá donde Pedro estaba en la lumbre, y sus miradas se encontraron, se cruzaron. Dice la Biblia que Pedro lloró amargamente, fue avergonzado. La falta de fe hace que erremos, y no solamente es la situación, sino que aún somos avergonzados, angustiados, quebrantados. Todo eso. Necesitamos tener plan global. El Señor no solamente quiere que yo tenga una relación con Él. El Señor dijo, sin mí nada podéis. El Señor no solamente quiere que nuestra vida devocional sea ejercitada y sea constante para que nuestra fe sea fuerte. No solo quiere eso. El Señor quiere que también entendamos que nuestra condición no nos lleva a ser más que nadie. La fe no debe faltar por las adversidades que vienen. La fe debe estar, pero debe ser una fe que le dije, completa. Si no es una fe completa, es una vida que va a lastimar a otros. Muchas acciones nuestras están afectando a otros porque nosotros no creemos. Yo no creo que tenga que estar yendo a orar. Yo no creo que tenga que estar escudriñando la palabra. No creo que tenga que congregarme. Yo no creo eso. Yo, a mi manera, cuando vengan las adversidades, cuando lleguen las tempestades, usted no podrá estar firme. Pedro tenía todo eso. El Señor lo estaba viendo, por eso le dijo, vas a ser zarandeado, te vas a retirar, pero vas a regresar. Vas a regresar. Muchos no regresan, ya no pueden. No se regresa siempre, ¿me entiende esto? No siempre se regresa. Vas a regresar, Pedro. ¿Cómo va usted caminando? Dígame. ¿Usted está consciente que si nos salimos de la palabra, de la comunión con Dios, nos salimos de los rudimentos, hay un hoyo allá adelante? ¿Usted ha tenido problemas? No, pues no ha sido tan duro. Somos hueso duro, ¿verdad? De roer. Como buenos mexicanos, sufridores, aguantadores, ¿verdad? Les decía en una predicación anterior, nomás nos sentimos la punzada y nos volvemos a acomodar otra vez. Si esa es la situación que estamos viviendo, hay un hoyo. Usted no lo ve, pero el golpe nos va a traer el ser avergonzados. Va a traer situaciones que vamos a afectar tal vez a otros. ¿Qué nos cuesta? Quitar la confianza en nosotros, humillarnos, buscar a Dios. Y hay una palabra, cuando vuelvas. La fe no debe faltar para confirmar a los hermanos. Hay una misión, hay un propósito. Estoy hablando de 3 cosas. Lo primero son las adversidades, una fe completa. Y la tercera cosa es, la fe no debe faltar para confirmar a los hermanos. Es el servir. El Señor no está hablando de otra salvación de Pedro, ya había sido salvo. Está hablando de una experiencia que va a cambiar la manera de pensar, va a cambiar la forma de ser de Pedro. Cuando Pedro muerde el polvo, fue otro Pedro. Ya no estaba tan confiado en sí mismo. Ya no era aquel Pedro que decía, yo voy contigo, yo me muero, yo... No, ya no era el mismo. Ya no era el Pedro que decía, vamos a orar para que les caiga fuego a estos porque no quieren oírnos. Ya no era ese Pedro. Ahora él sabía que estaba hecho de material humano. Él había mordido el polvo. Pedro se sensibilizó hacia los demás, hacia sí mismo. Empezó a ver las cosas desde otro ángulo, desde otro punto de vista. Son muy drásticos a veces. La verdad hay que decirle, hermano, siempre. Esto no está bien, no estoy de acuerdo. Y luego le doy un abrazo al hermano. Le decía a un joven así, no me escandalizo por las acciones de nadie. Me preocupa las raíces. Lo que hay detrás de aquella acción. Uno ve un árbol y cuando usted quiere un árbol cortarlo por sus frutos, usted corta las ramas, pero al rato las ramas vuelven a crecer y dan los mismos frutos. Pero cuando usted saca el árbol desde la raíz, se acabaron los frutos. No me preocupan los frutos. No me escandalizo de la más aberrante acción, no me escandalizo. Pero me preocupan las raíces que producen aquellos frutos. ¿Me entiende? No me escandalizo. Iba a ser otro Pedro sensible. Iba a ser otro Pedro. Había mordido el polvo. Cuando vuelvas. Por eso cuando lo confronta el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Que dice, me agapao, si te fileo. Pedro ya en una forma sensible le dice al Señor, ¿me amas? Con un amor completo. Y Pedro está diciendo, te amo con un amor filial humano. Es otro Pedro. Ya no dice, me muero yo. Ya no. Y luego comisiona. El Señor le dice, entonces apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Tienes la actitud sensible, quebrantada y humillada para que me sirvas. Confirma a tus hermanos. Después de que muerdas el polvo, después de que veas tu debilidad, después de que veas que eres humano como todos y que necesitas la misma gracia y que necesitas la misma fortaleza y que solo tu fe puede traer el poder, el amor, la misericordia de Dios y la gracia, Pedro confirma a tus hermanos. Era otra mentalidad, capaz de fortalecer a sus hermanos con su humanidad, con un conocimiento más completo, con el amor de Dios, con la gracia, con el poder de Dios y misericordia del Señor sobre su vida. Voy a concluir con esto, amigo. Pedro tenía un deseo enorme por servir en las filas de su Mesías. No lo entendían todos ellos, por eso en los versículos que siguen del contexto del pasaje que leímos, cuando él les dice, viene otro tiempo, entonces ahora sí buscan alforja y le dicen, tenemos 2 espadas, y él les dice, basta. Si usted sigue leyendo más adelante, los frena. Tenía un concepto Pedro de
de un rey como David, político con ejércitos. Ese es el concepto que Pedro tenía. Pero todo estaba ahora diferente. Tenía un deseo intenso por permanecer en las filas de su maestro, ser parte del reino de Dios. Pero ese deseo, cuando es nada más deseo, pero no nos ejercitamos con una vida devocional, todo se queda en un deseo. O sea, cuando no hay un deseo, es como alguien dice, yo quiero ganar una carrera en las Olimpiadas. Y a las 11 de la mañana usted se va a la carrera y no practicó, no se preparó. ¿Usted será vencedor en esa carrera? No vencedor. ¿Usted llegará a la meta de perdido, aunque no llegue en primer lugar? Claro que no. Si usted quiere ganar o de perdido llegar a la meta, tiene que ejercitarse y prepararse. Si usted quiere confirmar a los demás, tiene que prepararse. Ejercítese en su vida devocional. Congréguese, ore, lea la palabra, tenga comunión, sirva para que pueda confirmar a los demás. Si no hace esto no es automático. Si usted no tiene un deseo, no hay una vida devocional. Si no hay una vida devocional, no hay fe. Y si no hay fe, es que no se sirve. No se desea, realmente no se cree en su totalidad de una forma completa. No hay un compromiso firme, no hay entusiasmo, no hay pasión por Dios, por su obra en servir. No hay nada de eso. Solo vidas inconclusas que afectan otras por no querer, por no practicar una vida devocional. Una vida que no genera fe, una vida que no trae una fe real para servir en todo tiempo. Yo rogaré para que tu fe no te falte, 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 no te falte.